Hola Yogi, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablarte de los yamas. Los yamas es el primero de los Yoga Sutras de Patanjali, que como te he comentado en el vídeo intro, hay 8 pasos para alcanzar el último de ellos, que es la iluminación. La práctica de yoga no es solo las posturas de yoga, sino todo esto que voy a explicaros también. Entonces, el primero de los yamas se divide en 5. Yamas significa códigos de conducta, cómo nos tenemos que comportar de cara a la sociedad, de cara al exterior. Entonces, todos estos códigos de conducta a mí me recuerda, por ejemplo, para que os acordéis de ellos, a si habéis ido a un colegio religioso, a lo mejor como los mandamientos o cosas así, ¿no? Porque es no robar, no matar, entonces nos recuerda a eso. Y a mí me gusta mucho porque cuando empecé a estudiar los Yoga Sutras me di cuenta de que era un sistema integral el yoga, que aparte de recoger temas como de cuidado hacia el exterior, también es cuidado hacia nosotros mismos, posturas de yoga, técnicas de respiración. Entonces ahí te das cuenta que es algo mucho más global y por eso me encaja como mucho más que cualquier otro tipo de religión. Bueno, y para empezar también, el yoga no es ninguna religión. He soltado un poquito este rollo, pero para introduciros en el porqué de esta filosofía. Vale, y ya entro en detalle en los yamas. Yamas, códigos de conducta que tenemos que tener hacia los demás. El primero de ellos es ahimsa. Ahimsa significa la no violencia. Y la no violencia en sentido amplio. No violencia, por ejemplo, hacia nosotros mismos, como por ejemplo cuando hacemos una práctica de asana, de yoga, no forzar una postura. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que hemos forzado alguna postura de yoga? No llegar a nuestro límite porque sabemos que nos estamos haciendo daño. No violencia en cuanto, por ejemplo, ahí sale el tema de el vegetarianismo o el veganismo en el yoga, porque los yogis que están más enfocados en ahimsa, no violencia hacia los demás, pues por ello, como es un principio importante, pues son vegetarianos o son veganos. Obviamente no violencia hacia el prójimo, hacia los demás, hacia nosotros mismos, ¿vale? Sería la no violencia enfocada de forma global. Ese sería el primero de los yamas. El segundo de los yamas es satya, que significa verdad. ¿Y verdad en qué sentido? Pues también en sentido amplio. La verdad, la honestidad. Nos podemos imaginar, por ejemplo, en nuestra vida, en nuestro trabajo o en nuestras relaciones personales, si realmente lo que hacemos o a lo que nos dedicamos estamos siendo honestos con nosotros mismos, con nuestras intenciones, con nuestros propósitos. Entonces ahí lo que hay que trabajar es escucharnos a nosotros mismos, es observar qué tipo de vida estamos llevando, si es una vida que es honesta con lo que de verdad nosotros sentimos y pensamos o no. Entonces, cuando empezamos a trabajar este yama, pues ocurren bastantes cosas, ¿no? Y de repente te das cuenta que a lo mejor no estás llevando el camino correcto. También, verdad significa, obviamente, no mentir, ¿no? Eso no hace falta que os explique nada, ¿no? Decir la verdad siempre y ir con la verdad por delante en todo momento. El siguiente de los yamas es asteya, que significa no robar. No robar también en sentido amplio otra vez. Obviamente incluye no coger cosas que no te pertenecen, pero también, por ejemplo, imaginaos en un trabajo que a lo mejor estamos recibiendo un dinero que no consideramos realmente que nos merecemos, pues también sería robar. O, por ejemplo, en una clase de yoga, cuando estamos trabajando este yama, que ocurre mucho cuando hay un alumno que a lo mejor está llamando la atención todo el tiempo del profesor, queriendo que el profesor solo esté con él y no con los demás, también estaríamos robando. O cuando a lo mejor nos ponemos con nuestro mat, con nuestra esterilla de yoga y nos ponemos ocupando un espacio que no es el nuestro, ¿no? Y sabiendo que otras personas no van a poder practicar porque nosotros hemos sido egoístas y hemos querido robar ese espacio. Entonces sería otra vez en sentido amplio este yama de no robar. El siguiente de los Yoga Sutras es Brahmacharya. Brahmacharya significa en sentido estricto celibato, ¿vale? Pero aquí quiero entrar un poquito en detalle porque realmente no es
el celibato en sentido estricto, porque si no, obviamente todos los maestros del yoga no hubieran podido tener descendencia y no pudieran haber tenido esos estudiantes que normalmente han sido familiares suyos, etcétera, sino que significa más el control de la energía. ¿Y qué significa esto? Imaginaos, por ejemplo, que obviamente en la sociedad actual pasa muchísimo, una persona que a lo mejor está en su adolescencia, en su juventud y se dedica a salir de fiesta por la noche, a tener un ligue por aquí y otro ligue por allá. ¿Y eso qué ocurre? Que realmente está utilizando solo su cuerpo material por pura satisfacción, y esa energía, la energía del amor, la energía del sexo sobre todo, es una energía súper poderosa que puede tener efectos tanto muy buenos y muy positivos como muy destructivos. Entonces, este yama nos ayuda a enfocar esa energía sexual hacia algo que tenga un interés como un poquito más elevado, ¿vale? No pasa nada, no te quieren decir como en la religión católica a lo mejor que te dicen tienes que ir virgen al matrimonio, etcétera, etcétera, sino que se define más como no utilizar esa energía con propósitos que no sean buenos, ¿vale? No sé si me explico, espero que sí. Y el siguiente de los yamas es aparigraha, que aparigraha significa no acumular. Y aquí hay un montón de técnicas, como en todos los yamas hay luego un montón de técnicas. Esto es solo la teoría, os he puesto algún ejemplo práctico, pero hay muchísimos ejemplos prácticos para trabajar los yamas y podríamos estar días enteros hablando de esto. Pero bueno, quiero que os quedéis un poco con el concepto, y en este yama que es aparigraha, no acumular, por ejemplo, a mí me gusta mucho y poner como ejemplo nuestra casa, ¿no? Nuestra casa al final es un ejemplo de nosotros mismos y de cómo estamos, ¿no? Con nuestra mente, con los demás, de qué acumulamos. Normalmente solemos acumular un montón de cosas materiales, de ropa, de cosas que no necesitamos. Y hay un ejercicio muy bueno, que de hecho hay un libro que es bastante interesante de Marie Kondo, que se llama La magia del orden, y te va diciendo qué técnica tienes que utilizar para ver si realmente las cosas materiales las necesitas o no. Y es una técnica, los que hayáis leído el libro lo sabréis, que es como bastante fácil, y es simplemente ir como cosa por cosa de lo que tengas. O sea, tienes que dividir, por ejemplo, las camisetas por un lado, todas las camisetas que tengas, los libros por otro lado, las fotos por otro lado, los calcetines por otro lado, y tener como montañitas de cada cosa que tienes. Y es un trabajo bastante cansado, porque tienes que ir cosa por cosa de todo lo que tienes y mirarlo, observarlo y decir si te hace feliz o no te hace feliz. No si lo necesitas, porque a lo mejor hay cosas que no necesitas pero te hacen feliz. A lo mejor tienes una colección de cromos y no la necesitas para nada, pero oye, te hace feliz tenerla, pues tenla, ¿no? Que es un poco el concepto que muchas veces hay gente que dice, no, es que ya sé que me tengo que deshacer de todo esto porque no lo utilizo. No, pues a lo mejor no lo utilizas, pero te hace feliz. Entonces es un poco cambiar ese concepto para, en este caso concreto, las cosas materiales que tenemos en nuestra casa. Pero no acumular se refiere también no solo a cosas materiales, sino también a todo en general, como por ejemplo relaciones personales. A lo mejor estamos apegados a querer tener un grupo de amigos que realmente ese grupo de amigos nos consume un montón de energía y tampoco nos aporta tanto, pero como eran unos amigos que los tenemos desde el colegio, pues me da pena y tal, pero en el fondo a lo mejor no te proporciona nada, ¿no?, en tu vida. O a lo mejor tienes 30 grupos de WhatsApp y en realidad siempre que ves uno dices, jo, es que me quiero quitar, qué pesados son. Pues atrévete y elimínalos, ¿no? Ese también sería otro ejercicio de aparigraha. Y es curioso porque todos estos pasos de yamas, en este caso, y ahora cuando continuemos con los niyamas, vais a ver que se puede aplicar a cosas súper actuales, ¿no? A pesar de que todo esto es la compilación y el resumen de la filosofía yogi, es muy guay, ¿no? Porque puedes ver que realmente son cosas que aplicamos en nuestro día a día y que todo es como una integración de todo, no solo las cosas hacia los demás, sino hacia nosotros mismos también. Entonces, hasta aquí
Serían estos 5 yamas y en el siguiente vídeo continuamos con los niyamas. Espero que te haya gustado. Muchas gracias. Namaste.